últimas semanas, la ciudadanía ha visto con indignación, con asombro, cómo jueces se valen de garantías, de recursos como el habeas corpus, que en teoría son medidas pensadas para la protección de la integridad de las personas privadas de libertad por tortura o por tratos crueles, pero tan garantista resultó ser el texto o tan abusivos los que han pedido aplicarlo, que están saliendo de la cárcel con habeas corpus asesinos, delincuentes, narcotraficantes. Salió el líder de una de las bandas criminales más peligrosas de este país. Un ciudadano, en otro caso holandés, que tenía orden de detención con fines de extradición y una notificación roja de Interpol, pero lo soltaron usando estos recursos. Así salió también el ex vicepresidente Glass, a pesar de estar sentenciado en 2 casos de corrupción. Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Ya le están echando la culpa a la sentencia de la Corte Constitucional cuando el año pasado analizó el alcance del habeas corpus como una garantía jurisdiccional. Que el espíritu de esa sentencia no contempló el que podía dejar la puerta abierta para que abogados, para que jueces hoy quieran aprovechar y sacar a un poco de sentenciados. No es exactamente así como se ha estado señalando. Eso no es. Permítame un momentito hacer relación al antecedente de la libertad del señor Glass. Yo indicaría que allí se actuó muy mal. Cuando se da un cheque errado, pues no le pagan. En este momento que iban con la habeas corpus a entregar para que dejen en libertad al señor Glass, no debieron aceptar, porque es imposible que a una persona que tiene 2 sentencias condenatorias, que está cumpliendo la pena, le dejen libre. Ahí se cometió un error muy grande de parte de Snide. Ellos no debieron haber aceptado en ningún momento, y sobre todo las autoridades pues que disponen estos aspectos de libertad. Uno de los argumentos que utilizó la defensa del ex vicepresidente, por ejemplo, fue su estado de salud, pero también que su integridad, su vida estaban en riesgo, los amotinamientos, la violencia, las amenazas que se viven al interior de la cárcel. Pero con las matanzas que se están dando, la gran mayoría de privados de libertad debería estar en condición de solicitar un habeas corpus entonces. No podía proceder porque él estaba resguardado en un lugar seguro, si se quiere, que es la cárcel de la Tacunga. Allí estaba. No hemos oído en ningún momento que su vida corra peligro, que tal vez le estén acechando para matarle. No. Asimismo, hemos sabido que su salud estaba bien, porque de eso sí se preocupan en el lugar donde está detenido. No ha habido petición para que vaya a una clínica ni nada, y prueba de eso es cómo le vimos tan saludable cuando él salió libre. Además hay un error muy grande que sí se ha señalado ya. Lamentablemente el juez de el lugar donde Manglar Alto, donde se le dio, es un juez realmente lego. Yo suelo decir es analfabeto inconstitucional, porque ¿cómo no va a saber que la ley dispone que debe el habeas corpus darse en el lugar donde reside el detenido? Entonces le está dando en Manglar Alto. Tal vez que estaba pensando que vive ya en Guayaquil. ¿Cómo puede ser eso? Él no podía dar eso. Bueno, pero ya sabe usted el argumento, ya sabe usted el argumento de la defensa, de decir que justo llamaron porque había el amotinamiento y llamaron a ver dónde estaba el ex vicepresidente, y justo en ese instante no sabían dónde se encontraba porque lo estaban trasladando. Ahora, en la sentencia de la Corte, doctor, permítame hacer ahí la diferenciación para las personas que ya
tienen sentencia ejecutoriada. Dicen, cuando la persona se encuentra privada de su libertad, si han existido violaciones a la integridad personal, el juez deberá dictar inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger la integridad personal. Luego dice, el juez de habeas corpus puede disponer la atención inmediata. Eso es permanencia en un centro de salud hasta su recuperación, el traslado a otro centro de privación de libertad, la custodia personal, protección a familiares, requerimiento de informes, la investigación de los hechos, la prevención de las represalias. Pero finalmente dice, excepcionalmente, en casos de personas privadas de libertad con condenas por delitos que no revistan gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género o no provoquen conmoción social, el juez puede disponer medidas alternativas a la privación de la libertad. En casos graves, dice, de indefensión, de reiteración de las violaciones a la integridad personal o situaciones de vulnerabilidad como adolescentes, personas con discapacidades, personas que padecen enfermedades catastróficas. Es de esta última parte, doctor, que se están valiendo para sacar a alguien que cumple sentencias por asesinato en otros casos, pero alegan su estado de salud o su integridad personal. ¿Hay que reformar algo ahí como les están pidiendo ahora? Indudablemente no se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Muchas veces pasan por alto, imagínense un juez que ni siquiera conoce la ley orgánica de garantía judicial, constitucionales, y no creo que se dedique a analizar una sentencia de la Corte Constitucional. Pero bien, concretándome al punto que usted señala, que muy bien lo ha expuesto, allí está la parte medular, digamos, es la última disposición la que podría traer alguna interpretación errada, por decir lo menos. Y entonces observemos que allí dice excepcionalmente, y entonces empieza a señalar concretamente que no se trate de un delito grave. Entonces, si es ya un asesinato, yo diría que sí es un delito grave. Y aquí en el caso concreto de estas personas que han causado gran daño al erario nacional, que han sido corruptos, pues siempre hay una disposición, no solo en Ecuador, sino en todos los países, que los delitos contra la administración pública son imprescriptibles en primer lugar. Por lo tanto, es un delito sumamente grave. Si cualquier persona de esta naturaleza le quieren pedir esa excepcionalidad, no va con el análisis que... En segundo lugar, tiene que no registrar riesgos para la víctima o sus familiares, porque naturalmente puede haber venganzas. En tercer lugar, no debe causar conmoción social. Mire usted que en todos estos intentos, también del señor Junior, que pide que le dejen en libertad, ¿cómo no va a haber conmoción social? Es una alteración totalmente de la paz interna. Pero entonces, de un Estado. Si el problema no estaría tanto en cómo quedó redactado, si alcanza el habeas corpus, el problema son los jueces, aunque vale decir que los jueces a los que hemos consultado más bien se jactan de decir que su pecado es el de ser garantistas, de estar aplicando las posibilidades de este habeas, que si no quieren que lo suelten, que entonces vayan a cambiar las sentencias de la Corte Constitucional que lo permitieron. Pero ahí vamos al segundo punto, porque si no es así, y si un juez está valiendo de eso para conceder un habeas corpus cuando no corresponde, cuando no cumple esos requisitos, la Corte Constitucional le dijo, oiga, no se puede sancionar por delito de prevaricato a los jueces que actúan en acciones de protección, como es el caso del habeas corpus, porque es lo que les está diciendo también el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, para cómo hacen entonces para sancionar, en este caso, a los jueces, y por prevaricato, por lo menos, no se podría. ¿Es así?
No es así, absolutamente no es así. El señor que está encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura es otra persona responsable en todas estas cosas, que no puede dar directrices claras, que no puede reunir a los jueces. El señor presidente de la Corte Nacional se está esforzando, desde luego, es alguien que actúa conforme a derecho. Ahora, mire, no es así, porque aquí no tenemos que ir a situaciones de error que se dé en estas sentencias. Simplemente hay que enseñar a los jueces a que cumplan, que lean la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No puede quedar. Y si no lo hacen, como esos son los casos que estamos viendo. Bien, allí sí, entonces hay que levantar un sumario para responsabilizar a estos jueces que no actúan bien. Ahí habría negligencia. Una negligencia, pues, sumamente grave. Ok, entonces en esos casos, primero el sumario, dice usted, si es que hay negligencia, pero el espíritu fue uno, me refiero al habeas corpus, pero la práctica está siendo otra, está siendo mal utilizada. No se puede privar de estas garantías, me refiero al habeas corpus, de los derechos a una persona privada de libertad, que sí cumple los requisitos para acceder a un habeas, para precautelar su vida, porque están bajo custodia del Estado, es cierto, y es deber precautelar sus derechos. Pero ¿qué pasa si más bien de esto es que se están valiendo? Hace falta delimitar, como acaban de pedir ahora las autoridades, de cierta manera para reducir aún más el margen, o es que solamente son pretextos. Lo que hace falta es ir aclarando esta idea que se puso en ese caso de habeas corpus. Debe señalarse todos los aspectos, detallar cada una de estas excepciones que se ponían. Entonces, de esa manera yo creo que irá mejor. Ahora, partamos del comienzo de la Constitución mismo, que el habeas corpus es cuando hay una detención ilegal o cuando, como dice la Constitución, no se han respetado la integridad de la persona. Y lo hemos oído que en estos casos hayan sufrido la integridad de la persona. Por lo tanto, no cabe por ningún lado pensar en un habeas corpus. Si se quieren aplicar la sentencia de la Corte, bueno, háganlo con inteligencia, examine bien primero y vea todos los antecedentes. ¿Qué es lo que no estaría ocurriendo en estos casos? Ahora estamos viendo, doctor, cómo la delincuencia organizada en el mundo, no solo aquí, aspira a controlar la justicia para lograr impunidad, pero particularmente en Ecuador. Estamos viendo repuntes de violencia, de criminalidad, más narcotráfico, y quieren impunidad para seguir cometiendo sus delitos, para seguir manejando sus mafias, simulando que los detienen a unos pocos, pero los sueltan al poco tiempo, valiéndose de estos aparentes vacíos en la ley o de estas garantías, como el caso que acabamos de revisar. Y el país no resiste más. Jueces extorsionados o corruptos que estén soltando a los delincuentes, a los sicarios, a los traficantes. Ir a una consulta, doctor, para reformas profundas al sistema, como está proponiendo el presidente, ¿es parte de lo que hace falta o qué sí puede hacer pronto el Ejecutivo? No interferir en la justicia, pero sí dar solución como país al problema de jueces que están actuando en contra de la justicia porque se sienten blindados. Mire, todo lo que usted dice y dijo al comienzo, yo participo perfectamente de todo lo que señala. ¿Qué es lo que debe hacer en una consulta? No sé si a través de una consulta va a poder solucionarse un problema tan complejo, que es bastante difícil hacerlo. Pero si alguna disposición se diera, bueno, que se tome contacto con penalistas para que puedan, pues, con criminólogos, para que puedan, pues, ir de la mano a dar una reforma adecuada.
a las leyes o tal vez a dejar sentados ciertos principios, pero no, yo no confío mucho de aquello, porque recuerde usted que se dio también una consulta popular para que quienes violen a menores tengan sentencias fuertes. No se ha cumplido. Hernán Salgado, el expresidente de la Corte Constitucional, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.